¿Cómo están, comunidad del último huésped? Mi nombre es Enrique y vivo en un pequeño pueblo con mi esposa Liliana y mi hijo Gregorio. Desde hace años mi vida gira alrededor de la leche, el queso, la crema y las idas al mercado. Cuando era niño, mi mamá solía decir que la leche era un regalo del campo, un regalo que había que tratar con cuidado y respeto. Ahora que tengo 47 años y me dedico al negocio que ella levantó, entiendo perfectamente a qué se refería. Mi madre comenzó este oficio cuando yo era pequeño. Con sus manos curtidas por el trabajo y una paciencia infinita, transformaba lo que le llegaba de la sierra en productos que la gente buscaba con ansias. Cuando se casó con mi padrastro y se fue a vivir al rancho, fue como si me entregara no solo un negocio, sino una responsabilidad. Al principio Liliana y yo lo manejábamos solos. Nos dividíamos las tareas. Yo recibía la leche al amanecer y ella se encargaba de preparar las primeras tandas del día. Pero con el tiempo las ventas aumentaron y no nos quedó más remedio que contratar ayuda. Después 2 conocidas comenzaron a venir por las tardes y nos ayudaban a sacar adelante los pedidos. Recuerdo con claridad las madrugadas en las que escuchaba la camioneta de Gabriel acercarse. Él era el encargado de traer la leche desde los cerros. Siempre llegaba a la misma hora, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse. Gabriel era un hombre joven, con la piel bronceada por el sol y una voz grave que sonaba tranquila como si nada pudiera perturbarlo. Cuando llegaba al portón, yo salía para ayudarle a descargar. Charlábamos mientras lo hacíamos. Él me contaba sobre los caminos difíciles o las vacas que a veces parecían desaparecer en la neblina. Después de que Gabriel se iba, empezaba mi verdadero día. Las cantinas se vaciaban en recipientes más pequeños y Liliana y yo nos poníamos manos a trabajar. Ella, con su eficiencia, ya tenía todo listo: las ollas, los utensilios y las primeras mezclas. Mientras avanzábamos, hablábamos de lo que había que hacer, de los pedidos pendientes y de las cuentas por cobrar. Gregorio, nuestro hijo, no seguía el ritmo, ya fuera lavando recipientes o ayudando a mover las ollas. Aunque a veces se cansaba o se distraía, siempre volvía al trabajo con energía renovada. Era como si quisiera ser parte de cada paso, como si entendiera que ese negocio no solo era de sus padres, sino también suyo. Con el paso de los años las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo que antes apenas éramos unos cuantos los que trabajábamos en esto, pero poco a poco comenzaron a aparecer más personas vendiendo quesos y cremas en el pueblo. Algunos venían de los ranchos cercanos, otros llegaban desde pueblos más lejanos, cargando en camionetas viejas o carretas llenas de productos. Era como si de un momento a otro todos se hubieran dado cuenta de que este negocio podía dar para vivir. Al principio confieso que me preocupé. Había días en los que veía menos clientes en nuestro puesto y me preguntaba si sería el principio de algo peor. Pero Liliana siempre tuvo esa manera tan tranquila de ver las cosas. El que hace las cosas bien siempre encuentra su recompensa, me decía mientras acomodaba los quesos en la mesa del mercado. Y tenía razón. Aunque la competencia creció, nosotros nunca nos quedamos sin nuestra clientela. Doña Inés seguía viniendo por su queso fresco, don Esteban no cambiaba nuestra crema por nada, y cada semana aparecían nuevos rostros interesados en probar lo que ofrecíamos. A pesar de todo, yo nunca dejé de pedirle a Dios que nos ayudara. Desde que era niño vi a mi madre hacerlo. Antes de que el lechero llegara, ella encendía una vela y rezaba en voz baja, pidiendo que las vacas dieran buena leche, que los productos salieran bien y que la gente valorara su trabajo. Nunca se lo dije, pero yo me quedaba escuchándola escondido detrás de la puerta, admirando su fe y su forma de enfrentar la vida. Así que cuando me tocó tomar las riendas del negocio, seguí su ejemplo. No sé exactamente en qué momento empezaron a pasar las cosas raras. Uno a veces está tan ocupado en el trabajo, en el día a día, que no presta atención a esas pequeñas señales. Pero si tengo que buscar un punto de partida, creo que fue cuando una de las mujeres que nos ayudaban en la quesería mencionó algo extraño.
Estábamos terminando de acomodar los quesos en los estantes cuando Rosa, con una risa nerviosa, me dijo que en varias ocasiones había sentido como si algo se moviera entre sus tobillos mientras trabajaba. Lo dijo como quien comparte una ocurrencia curiosa sin darle demasiada importancia. Yo me reí y le dije que probablemente sería una ráfaga de aire o su imaginación, pero ella negó con la cabeza. No, don Enrique, esto es otra cosa. Se siente como si algo se deslizara rápido. Pensé que era un gato, pero ustedes no tienen gatos, ¿verdad? Y tenía razón. No teníamos gatos ni nada que pudiera explicar eso. El único animal que teníamos en la casa era un perro grande que pasaba la mayor parte del tiempo dormido en el patio. Le resté importancia pensando que tal vez era una exageración, pero la manera en que lo dijo me dejó una sensación extraña. Días después, mientras revisábamos los estantes donde guardábamos los quesos, fue Laura, la otra trabajadora, quien hizo un comentario que me inquietó aún más. Ella no habló de sensaciones, sino de algo que había visto. Don Enrique, ¿usted ha notado algo raro aquí?, me preguntó mientras acomodaba una charola. Al principio no entendía a qué se refería, pero ella continuó bajando la voz. Yo he visto una sombra que se mueve detrás de los estantes. La primera vez pensé que me lo había imaginado, pero no. Lo vi claramente. No es muy alta, como de este tamaño, dijo señalando con la mano a la altura de su cintura. La primera ocasión solo la vi por el rabillo del ojo, como algo que se movió rápido. Pero la segunda vez la vi de frente, aunque solo por unos segundos. Se escondió detrás del estante como si estuviera jugando a que no la viera. No supe qué responder. Parte de mí quería pensar que era una simple confusión, que tal vez la luz había jugado un truco o que era su imaginación. Pero otra parte no podía ignorar lo que había dicho, sobre todo porque venía de alguien como Laura, que no era de andar contando cosas solo por llamar la atención. Tal vez fue la sombra de algo afuera, o quién sabe, Laura. A veces la mente nos juega bromas, le dije tratando de calmar el ambiente. Con el tiempo las cosas siguieron ocurriendo, aunque en ese momento no me parecían suficientes como para preocuparme. Laura, aunque no volvió a ver la sombra de inmediato, siempre parecía más alerta, como si esperara que algo más sucediera. Yo por mi parte me concentré en el trabajo, convencido de que no tenía tiempo para andar pensando en sombras o sensaciones raras. Una mañana, mientras apenas comenzaba a desperezarme en la cama, escuché los golpes en la puerta principal. Gabriel, el lechero, tenía la costumbre de llegar a la misma hora. Sin embargo, aquella vez su golpeteo sonaba distinto, más insistente, casi impaciente. Me levanté todavía con los ojos pegados por el sueño y me dirigí hacia la entrada. La rutina de cada día no me preparó para lo que estaba por encontrar. Abrí la puerta y de inmediato un olor espeso nauseabundo me golpeó directo a la cara. Era tan fuerte que retrocedí un paso, llevándome la mano al rostro para cubrirme la nariz. En el umbral estaba el muchacho con las cantinas de leche acomodadas junto a sus pies, pero su expresión no era la habitual. Tenía el rostro arrugado por el desagrado, como si también estuviera lidiando con aquel hedor insoportable. Esta vez habló en un tono bajo y casi incómodo. «Buenos días, don Enrique. ¿Ya vio eso?», dijo mientras señalaba con la cabeza hacia el camino frente a mi casa. A unos metros de la puerta, tirado en el suelo, había un bulto oscuro y pequeño. No era mucho más grande que una bolsa de basura. El olor venía directamente de ahí. Un hedor tan penetrante que parecía haber impregnado el aire a su alrededor. Me quedé mirando sin moverme, tratando de entender qué era aquello. ¿Qué será eso? ¿Alguna basura que dejaron?, murmuré más para mí mismo que para Gabriel. Él no respondió de inmediato, pero su rostro reflejaba asco y curiosidad al mismo tiempo. «Basura o quién sabe qué, pero apesta horrible», dijo al fin sacudiendo la cabeza como si quisiera quitarse el olor. Quizás alguien pasó por la noche y tiró eso ahí regresando de una fiesta. En este pueblo no era raro encontrar basura en los lugares más inesperados después de las noches largas. Pero mientras trataba de convencerme de esa idea, no podía ignorar lo extraño que resultaba. El tamaño, la forma y sobre todo el olor.
No encajaban con nada que pudiera recordar haber visto antes. Fui al patio trasero por una pala, dispuesto a deshacerme de aquello antes de que el olor atrajera más atención. Gabriel me miraba desde la puerta, observando cada uno de mis movimientos. Contuve la respiración mientras lo levantaba con la pala. Era más pesado de lo que esperaba, y al moverlo, un líquido oscuro goteó al suelo, intensificando aún más el hedor. Lo llevé hasta un terreno baldío que estaba a unos metros de la casa. Ese lugar lleno de ramas secas y basura olvidada era donde la gente solía deshacerse de cosas que ya no servían. Lo dejé ahí entre botellas rotas y restos de cartón y volví rápidamente a la casa. Antes de entrar, lavé el suelo donde había estado el bulto con agua de la manguera, esperando que eso ayudara a disipar el olor. Mientras enrollaba la manguera, el hombre se me acercó. Aunque intentaba disimularlo, noté una pizca de inquietud en su expresión. «Tenga cuidado con eso, don Enrique. No vaya a ser un amarre o algo de brujería», dijo con una sonrisa nerviosa, como si quisiera aligerar el ambiente con una broma. Lo miré soltando una carcajada forzada. «No, hombre, Gabriel, esas cosas no existen. Seguro fue alguien que tiró su mugrero aquí», le respondí al muchacho intentando sonar tranquilo, aunque por dentro el comentario me dejó pensando más de lo que habría querido admitir. Gabriel asintió, pero su rostro no terminó de relajarse. Cargó las cantinas de leche y se despidió más rápido de lo habitual. Me quedé un momento en la puerta mirando hacia el terreno baldío donde había dejado aquel bulto. Mientras lavaba el suelo, noté que el perro, que solía dormir en el patio trasero, estaba inquieto. De vez en cuando soltaba un gruñido bajo mirando hacia la calle como si algo le molestara. Intenté calmarlo, pero no dejó de observar en esa dirección. Me sacudí el pensamiento convencido de que solo estaba actuando extraño por el olor que aún persistía. Esa misma noche, mientras cenábamos en la cocina, le conté a Liliana lo que había pasado esa mañana. No quería preocuparla más de la cuenta, así que omití los detalles más desagradables, pero le mencioné el bulto frente a la casa y el hedor insoportable que lo acompañaba, pero noté cómo sus ojos reflejaban una inquietud que no logró disimular del todo. «¿Y qué crees que era?», me preguntó mientras recogía los platos. «No sé, amor, seguramente basura que alguien dejó en la madrugada o tal vez algún animal muerto. Ya no está y limpié bien, no hay que darle más vueltas», le respondí tratando de sonar tranquilo, aunque la verdad era que yo mismo no estaba del todo convencido. Ella no insistió, pero antes de acostarnos me recordó algo que me dejó pensando. «Asegúrate de rezar esta noche, Enrique, uno nunca sabe». Asentí, aunque más por costumbre que por verdadero convencimiento. Al día siguiente, mientras organizaba las cantinas de leche que Gabriel había traído, un dolor extraño comenzó a instalarse en mi cabeza. Era como una presión constante en la parte trasera, justo en la base del cráneo. Lo ignoré en ese momento, pensando que tal vez había dormido mal o que el cansancio me estaba pasando factura. Sin embargo, el dolor no se fue. Conforme la jornada avanzaba, la molestia se hacía más persistente, tanto que me costaba concentrarme. Lo que más me desconcertó fue que Gabriel, al regresar al día siguiente con otra entrega, me comentó algo similar. Mientras descargábamos las cantinas, noté que estaba más callado de lo habitual, pero esta vez parecía distraído, como si algo le molestara. «¿Todo bien, muchacho?», le pregunté mientras levantaba una de las cantinas. «Ah, sí, don Enrique, todo bien. Bueno, más o menos», dijo frunciendo un poco el ceño mientras se llevaba la mano a la nuca. «Desde ayer tengo un dolor aquí, como una presión en la parte de atrás de la cabeza. Pensé que se me iba a quitar con el rato, pero ahí sigue. Es raro, no me duele así casi nunca». Me quedé en silencio por un momento mirándolo. «¿Desde ayer dices?», pregunté sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a encajar. «Sí, desde la mañana, como eso de las 8 o 9. Es cuando más lo sentí y no se me ha quitado del todo». Me quedé callado un momento, sorprendido por la coincidencia. «Ahora que lo dices me pasa lo mismo. Pensé que era cansancio», respondí, buscando una explicación sencilla. El muchacho asintió, pero su expresión no reflejaba tranquilidad.
Yo creo que fue por ese olor, ¿se acuerda? Estaba tan fuerte que seguro nos afectó. Dijo finalmente, como si quisiera convencerse de que todo tenía una causa lógica. Acepté su explicación sin cuestionarla demasiado, pero durante el resto del día, esa conversación no dejó de rondarme la cabeza. Las cosas se complicaron una semana después, cuando un olor similar al del bulto comenzó a sentirse en la sala de nuestra casa. Fue Liliana quien lo notó primero. La peste era sutil al principio, pero con el pasar de las horas se hizo más evidente. Un olor agrio y pesado que parecía flotar en el aire sin razón aparente. Buscamos juntos por toda la sala, revisando detrás de los sillones, pero no encontramos nada. Era como si el olor simplemente estuviera ahí, impregnando el ambiente sin un origen claro. Para entonces, las cosas en la quesería también comenzaron a comportarse de manera extraña. La crema, que siempre se mantenía fresca al menos 3 días, empezó a descomponerse en cuestión de horas. La textura cambiaba y el olor se volvía agrio. Revisé las temperaturas, los utensilios, incluso los recipientes donde la guardábamos, pero no encontré nada fuera de lo común. Lo peor fue cuando descubrí que uno de los quesos que había preparado apenas 2 días antes estaba completamente engusanado. Fue como un golpe en el estómago. Cuando se lo conté a Liliana, su rostro reflejó preocupación inmediata. Esa misma tarde me comentó que Rosa, una de las mujeres que nos ayudaban, le había sugerido que tal vez deberíamos hacernos una limpia. Dice que conoce a alguien en el pueblo que sabe de estas cosas. No perdemos nada, Enrique. Todo esto no es normal, me dijo con esa mezcla de inquietud y esperanza que siempre usaba cuando algo la preocupaba de verdad. Me negué casi de inmediato. No, Liliana, esas cosas no son para nosotros. Yo sé que rezando todo va a mejorar. Dios sabe por qué hace las cosas y esto tiene que tener una explicación. Le respondí tratando de sonar seguro. Ella asintió, aunque no parecía completamente convencida. Está bien, amor, pero no dejo de pensar que todo esto empezó después de lo que encontramos frente a la casa. No podemos ignorarlo. Recuerdo muy bien un día en que las ventas habían sido especialmente malas. Para no perder toda la mercancía, tuve que bajar los precios a última hora. Había logrado vender casi todo, pero a cambio de una ganancia mínima, apenas suficiente para cubrir los costos. La frustración me seguía mientras regresaba a casa, y aunque Liliana intentaba animarme, yo apenas podía escucharla. Estaba agotado física y mentalmente. Después de comer, decidí salir al patio trasero y descansar un rato. Allí teníamos un sillón viejo, uno de esos muebles que aunque desgastados, se vuelven cómodos con los años. Me dejé caer sobre él sintiendo cómo el cuerpo me pesaba. Cerré los ojos tratando de despejar mi mente, pero los pensamientos sobre el mercado y las cuentas no me dejaban en paz. No sé en qué momento me quedé dormido. El sonido me despertó de golpe. Fue un grito agudo y lleno de miedo que me hizo incorporarme de inmediato. Por un instante no entendí de dónde venía, pero entonces escuché a nuestro perro. Se levantó de un salto y comenzó a ladrar furiosamente hacia la puerta que conectaba con la quesería. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Reconocí la voz de Gregorio, mi hijo, y corrí hacia el lugar. En cuanto entré, lo vi. Estaba debajo de una mesa de madera que usábamos para preparar las mezclas, agachado y temblando. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Te picó algo? Le pregunté mientras me agachaba para tratar de alcanzarlo. Pero él no respondió de inmediato. Parecía congelado, como si no pudiera moverse ni hablar. Liliana, que había escuchado el grito desde la cocina, llegó corriendo detrás de mí. «Hijo, ¿qué haces ahí?», le preguntó con una mezcla de preocupación y enojo. El niño respiraba agitadamente, como si le costara trabajo explicarse. «Estaba ahí, un animal grande, debajo de la tina», dijo el pequeño. «¿Qué animal te mordió?», pregunté cada vez más alarmado. Pero él negó con la cabeza rápidamente sin despegarse de la mesa. No, era un animal negro grande, como un perro pero muy flaco. Me arrodillé junto a él tratando de calmarlo. Todavía asustado, señaló con un dedo tembloroso hacia el rincón donde guardábamos las tinas de suero de leche. «Lo vi, papá.
Estaba ahí, debajo de la tina de metal. Estaba enrollado como si estuviera escondido. Tenía los ojos bien abiertos y los dientes estaban salidos. Parecía más como una persona, pero con cuerpo de perro. Mientras mi esposa seguía intentando tranquilizarlo, yo me acerqué a las tinas. Con cada paso mis sentidos estaban en alerta, esperando encontrar algo que explicara lo que mi hijo había visto. Levanté la primera, después la segunda, pero no había nada. Ni rastros de algún animal, ni marcas, ni olor. Todo parecía estar en orden como siempre. No creía que mi niño estuviera mintiendo, tenía 10 años. Me quedé un momento observando el lugar. La única salida hacia la calle estaba cerrada con llave. El patio trasero, por donde supuestamente algo podría haber escapado, era visible desde donde estaba el sillón y no había visto ni escuchado nada mientras descansaba. ¿Estás seguro de lo que viste?, le pregunté a Gregorio intentando sonar tranquilo, aunque por dentro estaba lleno de dudas. Él asintió con fuerza. Liliana me miró con preocupación. ¿Qué pudo haber sido, Enrique? ¿Y si hay algún animal escondido? ¿Una rata grande, tal vez? Negué con la cabeza, sin saber qué responder. No hay nada. Revisé todo, y no hay forma de que algo estuviera aquí y saliera sin que lo viéramos. Esto no tiene sentido. Esa noche, mientras Gregorio dormía en nuestro cuarto, Liliana me volvió a mencionar lo ocurrido. Algo está pasando, Enrique. Esto no es normal. Primero lo del olor, luego lo del queso y ahora esto. ¿Qué vamos a hacer? Yo me quedé en silencio un momento antes de responder. No lo sé, Liliana, pero lo que haya sido no va a volver. Mañana reviso todo otra vez para asegurarnos. Una tarde, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la lluvia caía con fuerza, golpeando las tejas del techo con un ritmo constante. Yo estaba sentado en la sala, revisando algunas cuentas del negocio, mientras escuchaba una pequeña gotera que había comenzado días atrás. Era una molestia menor que había planeado arreglar, pero el trabajo y los problemas recientes me habían distraído. La lluvia empezó a amainar lentamente y fue entonces cuando noté algo extraño. Desde donde estaba sentado, pude ver que una mancha oscura comenzaba a extenderse en el techo, justo sobre la sala. Al principio pensé que era solo agua que se filtraba, pero la forma irregular de la mancha y el color negro me parecieron extraños. Cuando la lluvia finalmente cesó, tomé la escalera y subí al tejado. En cuanto llegué a la parte donde estaba la mancha, un olor familiar fuerte y desagradable me golpeó de lleno. Era el mismo olor nauseabundo que había sentido aquella mañana cuando encontré el bulto frente a la casa. Ahí sobre las tejas había una bolsa oscura empapada por la lluvia, pero claramente la fuente de ese hedor insoportable. Mi pecho se apretó con una mezcla de miedo y asco recorriéndome, mientras trataba de entender qué hacía algo así ahí arriba. Con cuidado la levanté y bajé al suelo del patio trasero. El aroma se intensificó a medida que la manipulaba, como si cada movimiento liberara una nube de esa peste. Liliana, que estaba en la cocina, salió al patio al verme. ¿Qué es eso, Enrique? ¿Por qué huele así?, preguntó mientras se cubría la nariz con el delantal. No lo sé, pero es lo mismo que encontramos frente a la casa la otra vez. No sé qué está pasando, Liliana, pero esto no es normal, dije tratando de sonar más seguro de lo que me sentía en ese momento. Con una pala comencé a abrir la bolsa con cuidado. En cuanto el plástico se rasgó, el olor se volvió casi insoportable, tanto que tuve que retroceder un par de pasos para tomar aire. Mi esposa desde la distancia me observaba con el rostro lleno de asco y preocupación. Lo que encontré fue aún más desconcertante. Había 2 masas negras, grandes y blandas, que parecían hechas de algún tipo de carne podrida. Eran lisas, sin forma definida, pero su aspecto era lo suficientemente grotesco como para hacerme sentir náuseas. No parecían pertenecer a ningún animal que conociera, y eso me llenó de un miedo que no sabía cómo explicar. Con el mango de la pala presioné una de ellas. Al hacerlo, un líquido oscuro y espeso salió de su interior, acompañando al olor que ya no podía soportar. Era como si aquello estuviera vivo, como si guardara algo dentro que no debía ser liberado.
Enrique, por Dios, saca eso de aquí, exclamó Liliana. Mi mente intentaba darle una explicación a lo que veía, pero nada tenía sentido. Después de un momento de duda, tomé la bolsa con la pala y la llevé al terreno baldío, el mismo lugar donde había dejado el bulto la vez anterior. La tiré entre las ramas y la cubrí con un poco de tierra, como si eso pudiera enterrar no solo el olor, sino también la sensación de inquietud que me carcomía. Después de lo que encontramos en el techo, algo en mí cambió. Nunca había sido de los que iban mucho a la iglesia, más allá de las misas importantes o de las festividades del pueblo, pero sentí que no podía enfrentar todo esto solo. Había algo que no entendía, algo que estaba fuera de mi control. Al principio iba solo por las mañanas, después de dejar todo listo en el negocio. Me sentaba en las bancas del fondo donde nadie me veía y le pedía a Dios que me ayudara a encontrar una salida. Un día, mientras terminaba de desayunar, Liliana me preguntó a dónde iba. A la iglesia, le respondí sin rodeos. Ella me miró en silencio. Sin decir más, se levantó y tomó su rebozo. Voy contigo, dijo, y desde entonces empezó a acompañarme. Íbamos por las tardes cuando el templo estaba más tranquilo, casi vacío. Nos hincábamos en una esquina donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo cerraba los ojos y con las manos entrelazadas le pedía que nos ayudara, que nos diera fuerzas para salir adelante. Liliana a mi lado hacía lo mismo. No decíamos nada al salir, pero había algo en esos momentos de oración que me daba un poco de paz, aunque fuera temporal. En las semanas que siguieron todo empezó a empeorar. Yo, que siempre había gozado de buena salud, comencé a enfermar de una manera que nunca antes había experimentado. Los dolores de cabeza, que antes solo eran molestias leves, se volvieron ataques intensos que me hacían caer de rodillas. Era como si algo estuviera presionando mi cráneo desde adentro, un dolor tan fuerte que apenas podía soportar. Por las noches la fiebre me atacaba con más fuerza. Me acostaba pensando que podría descansar, pero el calor en mi cuerpo no me dejaba dormir. Me despertaba empapado en sudor, con la respiración pesada y el cuerpo temblando. Liliana se levantaba conmigo, me traía trapos fríos y me decía que debía ir al médico, pero yo me negaba. Esto va a pasar, es solo cansancio, le decía, aunque por dentro sabía que era algo más. A pesar de todo, intentaba seguir trabajando. No podía darme el lujo de detenerme. Cada mañana me obligaba a levantarme, a recibir la leche y a preparar los quesos y la crema. La gente ya no compraba como antes. En el mercado los clientes de toda la vida pasaban de largo o me decían que volverían después, pero nunca lo hacían. La realidad era que la mercancía se quedaba en el puesto, y con el calor de estos días no tardaba en echarse a perder. Una tarde, mientras recogía los quesos que no se habían vendido, sentí como el dolor en mi cabeza regresaba con fuerza. Tuve que apoyarme en la mesa del mercado para no caer. Algunos de los comerciantes cercanos me miraron con preocupación, pero nadie dijo nada. Terminé como pude, bajando los precios otra vez, solo para evitar regresar a casa con todo. Cuando llegué, mi esposa ya sabía lo que había pasado, como si pudiera verlo en mi rostro. «Otra vez no vendiste nada, ¿verdad?», preguntó sin necesidad de que yo respondiera. Negué con la cabeza y me dejé caer en la silla más cercana. Ella no dijo nada más, solo suspiró y comenzó a preparar algo de comer mientras yo intentaba calmar el dolor que seguía latiendo en mi cabeza. Por las noches, cuando la fiebre me mantenía despierto, pensaba en lo que estaba pasando. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué todo parecía desmoronarse al mismo tiempo? Antes, cuando algo no iba bien, siempre había una manera de solucionarlo, una puerta que se abría en el momento justo. Mi mujer intentaba animarme, aunque yo sabía que ella también estaba preocupada. «Tenemos que seguir rezando, Enrique. Dios sabe lo que hace», me decía mientras me ayudaba a cambiarme la camisa llena de sudor. Yo asentía porque no quería quitarle esa esperanza, pero en mi interior las dudas crecían. El negocio seguía en picada. Los productos que lograba terminar no duraban frescos ni la mitad del tiempo que deberían. La crema se cortaba, el queso se agriaba,
Incluso encontré gusanos en un lote que había preparado el día anterior. Era como si todo estuviera en mi contra, como si algo invisible estuviera empeñado en arruinarme. Con cada día que pasaba, me sentía más débil, más cansado. Pero lo peor no era el dolor físico, ni siquiera la fiebre o los problemas en el negocio. Lo peor era la sensación de que todo esto estaba fuera de mi control, que no importaba cuánto intentara, nada mejoraría. Con el paso de los días, mi cuerpo simplemente no pudo más. Una mañana intenté levantarme para empezar la jornada, pero las piernas me fallaron. Sentí como si un peso enorme me hundiera en la cama, robándome toda la fuerza. Liliana se dio cuenta de inmediato. Enrique, quédate aquí, no puedes seguir así. No quería aceptar que estaba tan mal, pero era inútil. Los dolores de cabeza eran constantes, ataques tan fuertes que me hacían cerrar los ojos y aferrarme al colchón con las manos temblorosas. El negocio tuvo que detenerse por completo. Mi esposa no podía encargarse de todo sola, y yo desde la cama apenas podía pensar en otra cosa que no fuera el dolor. Sabía que las cuentas seguirían acumulándose, pero en esos momentos lo único que podía hacer era llorar. Lloraba porque no entendía qué me estaba pasando, porque mi cuerpo me estaba fallando de una forma que nunca había vivido. Una noche, mientras mi mujer dormía a mi lado, tuve una experiencia que jamás olvidaré. Me desperté de golpe con el corazón latiéndome muy fuerte. Había una sensación pesada, como si algo estuviera sobre mí. Era la criatura que Gregorio había descrito aquella tarde. Su cuerpo era delgado como el de un perro famélico, con las costillas marcadas bajo la piel. Pero su rostro no era el de un animal, tenía rasgos humanos. Una mezcla grotesca que era imposible de procesar. Sus ojos estaban fijos en los míos, y de su boca chorreaba un líquido negro, espeso y pestilente que caía sobre mi pecho. Sentí como su peso me aplastaba, dificultándome la respiración. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. La criatura no hacía ningún sonido, solo me miraba como si estuviera estudiándome. Entonces lentamente abrió la boca, mostrando unos dientes largos y afilados. Fue en ese momento cuando pude gritar. El sonido fue desesperado, un alarido que rompió el silencio de la noche. Liliana se despertó sobresaltada. «Enrique, ¿qué pasa? ¿Qué tienes?», me preguntó agarrándome por los hombros. Pero cuando miré de nuevo, la criatura ya no estaba. «Estaba aquí, estaba sobre mí», le dije temblando y empapado en sudor. Pero ella no entendía. Solo veía mi rostro descompuesto y las lágrimas que caían sin control. Las noches no mejoraron en lo absoluto. Aunque Liliana dormía a mi lado, yo sentía como algo arañaba mis piernas con fuerza. Era como si unas garras largas y filosas se clavaran en mi piel, subiendo lentamente hasta las rodillas. Intentaba moverme, sacudirlas, pero el dolor era tan real que no podía hacer nada más que gritar y llorar. Mi esposa, por más que estaba junto a mí, no se despertaba. Era como si algo la mantuviera en un sueño profundo, ajena a lo que me estaba pasando. Cuando por fin lograba despertarla, siempre me encontraba solo, sin rastros de lo que había sucedido. Ella trataba de convencerme de que eran pesadillas, pero yo sabía que no lo eran. Sentía los arañazos, el peso y el dolor. Todo era real. Al principio algunas personas del pueblo venían a visitarme. Vecinos, familiares, incluso algunos clientes de siempre llegaban con la intención de darme ánimo. Traían comida y oraciones, incluso remedios caseros que pensaban que podrían ayudarme. Pero mi esposa notó que cada vez que alguien me visitaba, mi estado parecía empeorar. Mi fiebre subía, los dolores de cabeza se intensificaban y las noches eran aún más aterradoras. Un día, después de que una vecina se despidió, Liliana cerró la puerta y me dijo con determinación: «Ya no vamos a recibir visitas, Enrique. Esto no te está haciendo bien. Es mejor que estemos solos». Quise protestar, pero no tenía fuerzas para discutir. Además, en el fondo sabía que tenía razón. Algo en mí había cambiado. Algo que parecía reaccionar a cada visita, a cada persona que entraba a la casa. Cuando la fiebre me dejaba en un estado de debilidad absoluta,
Era como si algo se apoderara de mi mente. A veces, entre los episodios de dolor y las pocas horas de sueño, comenzaba a tener visiones tan reales que no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla. Fue en esas noches cuando comenzó a suceder algo que me aterrorizó más que cualquier otra cosa. En una de esas ocasiones la vi sentarse junto a mí. Era mi esposa, con su vestido de siempre, con el cabello recogido y esa expresión tranquila que me daba calma incluso en los peores momentos. Pero algo estaba diferente. Su mirada no era la de siempre. Sus ojos, que solían reflejar comprensión y amor, ahora estaban llenos de desprecio. ¿Sabes cuánto te detesto, Enrique?, dijo de repente con una voz fría que me heló la sangre. Me quedé mirándola, incapaz de hablar. Todo lo que he entregado por ti, por esta familia, y tú eres un malagradecido. Nunca piensas en lo que yo he sacrificado. Todo esto te lo mereces, amor. Todo lo malo que te está pasando lo mereces. No entiendo, logré balbucear, pero mis palabras se rompieron en sollozos. Las lágrimas comenzaron a caer y mi pecho se sacudía con cada respiración. Yo te amo, Liliana. Todo lo que hago es por ti, por Gregorio, por nuestra familia. No sé qué más hacer, le dije mientras las lágrimas me nublaban la vista. Pero ella no se conmovía. Me miraba con una frialdad que me destrozaba, con una expresión que parecía disfrutar de mi sufrimiento. Ojalá sufras, ojalá todo esto te termine de destruir, dijo antes de levantarse y salir de la habitación, dejando detrás un vacío que me aplastaba. Me quedé allí temblando, llorando sin consuelo. Pero entonces escuché pasos en el pasillo y segundos después Liliana entró al cuarto. Llevaba el mismo vestido, el cabello recogido, pero su expresión era completamente distinta. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Por qué estás llorando?, me preguntó mientras se acercaba a la cama y me tomaba la mano. La miré intentando encontrar en su rostro algún rastro de lo que había visto y escuchado momentos antes, pero no había nada. Era Liliana la verdadera, la que siempre había estado a mi lado. Hace un momento me dijiste cosas horribles, balbuceé con mi voz rota por el llanto. ¿De qué hablas? Yo estaba en la cocina, acabo de entrar porque escuché ruidos, dijo mientras me acariciaba la frente. Quise creerle, pero las palabras que había escuchado resonaban en mi cabeza con una claridad imposible. Esa no fue la única vez. Las visiones comenzaron a repetirse. En esas noches de fiebre y dolor, Liliana aparecía junto a mí con esa mirada de desprecio, diciéndome cosas que me desgarraban el alma. Me acusaba de ser un mal esposo, un mal padre. Me decía que no merecía su amor, que lo único que quería era verme sufrir. Cada vez que sucedía, yo intentaba explicarme, defenderme, decirle cuánto la amaba, pero era inútil. Sus palabras me atravesaban, y su mirada fría me hacía sentir más pequeño con cada noche que pasaba. No sabía qué era real y qué no. Esas visiones se sentían tan vivas, tan palpables, que me costaba creer que fueran alucinaciones. Pero al mismo tiempo, la mujer que me consolaba después parecía ser la misma esposa que había amado todos estos años. Esa mañana, cuando desperté, los rayos atravesaban las cortinas, bañando el cuarto con un calor tenue. Me sentía débil, pero algo más me inquietaba. Liliana no había venido a despertarme. Ella siempre era puntual. Entraba al cuarto con una sonrisa cansada pero constante, cargando mis medicamentos y un vaso de agua. Sin embargo, esta vez no estaba ahí. Me forcé a ponerme de pie apoyándome en la pared para no caer. Mi cuerpo temblaba con cada movimiento, pero el miedo que comenzaba a crecer en mi pecho me empujaba a seguir. El pasillo estaba vacío y la casa parecía extrañamente quieta. Fui primero a la cocina donde esperaba encontrarla preparando algo, pero no había rastros de que alguien hubiera estado allí. Volví al cuarto y busqué el celular en el buró. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. El tono sonó 1, 2, 3 veces, pero nadie contestó. Mientras estaba sentado en la cama, con el celular aún en la mano y mi mente intentando procesar el vacío en la casa, llegó un mensaje. El sonido de la notificación me sobresaltó y casi dejé caer el teléfono de los nervios. Cuando lo abrí vi que era de Liliana.
Por un momento sentí alivio. Tal vez todo tenía una explicación lógica. Tal vez solo habían salido y ella ahora estaba avisándome. Pero al leer el mensaje, mi corazón se detuvo. Ya sé toda la verdad. Sé que tienes a otra mujer. Me has estado engañando todo este tiempo. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. El mensaje se clavaba directamente en mi pecho. La necesidad de hablar con ella era urgente. Marqué su número inmediatamente. Una vez, 2 veces, 3, pero no respondió. Volví a intentarlo con el corazón latiéndome en las sienes, hasta que finalmente contestó. Liliana, por favor, ¿qué es esto que me estás diciendo? No entiendo. Le dije tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba. No juegues conmigo, ya sé todo. Llevas meses viendo a otra mujer. Pensaste que no me daría cuenta, pero no soy ciega. Ya sé lo que haces cuando dices que tienes trabajo, cuando tardas más de lo normal en volver a casa. Te juro que no es cierto, mi amor. Respondí rápidamente, mi voz alzándose más de lo que pretendía. No hay nadie más. Por favor, escúchame. Todo esto es un malentendido. Yo te amo, Liliana. Te amo a ti y a Gregorio. Pero ella no cedía. ¿Crees que voy a creerte? He tenido meses para verlo todo con claridad. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para decirte esto? Espero que hayas sufrido mucho, porque yo he gozado cada instante viendo cómo te retorcías en esa cama, agonizando. Sus palabras me dejaron sin aire. Sabía que tenía razón, pero la forma en que me hablaba me destrozaba. No podía dejar que todo se acabara así, no podía perderla. Liliana, te juro que no es lo que piensas, por favor déjame explicarte, no es así. No sabes cuánto te amo, cuánto amo a nuestro hijo. No es lo que pienso, me interrumpió, su tono lleno de sarcasmo. Dime entonces qué es, quiero escucharlo de tu boca. No fue nada, yo estaba confundido, pero nunca significó nada. Yo te amo a ti y a nuestro hijo. Enrique, esto fue una traición, y espero que cada minuto que has pasado sufriendo en esa cama te haya hecho pagar por todo. Su crueldad me dejó sin palabras. Me sentí aplastado por la culpa, pero también por el dolor de escuchar a la mujer que había sido mi compañera decirme esas cosas. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé con el celular en la mano mirando la pantalla en blanco. Mi mente era un torbellino de emociones, culpa, miedo, tristeza y desesperación. Me dejé caer al suelo sollozando como un niño. Las palabras de Liliana resonaban en mi cabeza, repitiéndose como un eco interminable. Fue en ese momento que entendí que ella fue la responsable de todo lo que estaba pasando en casa. Después de colgar esa noche lo entendí todo. Liliana había sido la responsable de cada cosa extraña que me sucedió. Los bultos, el olor, mi enfermedad, todo había sido obra suya. Su desprecio y su fría confesión durante esa última conversación me habían dejado claro que lo había planeado. Pero lo peor era saber que de alguna manera yo lo merecía. Los primeros meses después fueron una lucha constante. Mi cuerpo estaba débil y por más que quería ir a buscarla, apenas podía sostenerme en pie. Cuando logré recuperar algo de fuerzas, salí a preguntar por mi esposa. Fui a casa de sus padres, de sus hermanas, e incluso de algunas amigas cercanas, pero todas las puertas se cerraron en mi cara. Sabía que había hecho mal, pero no entendía cómo todo se había salido de control tan rápido. Liliana no era solo mi esposa, era mi compañera, mi todo. Pero cuando esa mujer más joven apareció en mi vida, con su atención y su manera de hacerme sentir especial, me dejé llevar. No porque no amara a mi mujer, fueron encuentros fugaces nada más. No había amor, ni promesas, ni intención de ir más allá. Siempre pensé que podía manejarlo, que nada se saldría de control, pero estaba equivocado. Liliana se enteró, aunque nunca supe cómo. Fui discreto y meticuloso. No había mensajes, llamadas sospechosas, ni rastros evidentes. Pero ella lo supo y fue el principio de mi ruina. A veces me sentaba en la sala, mirando el espacio vacío, y me preguntaba cómo había llegado a esto. ¿En qué momento crucé la línea? ¿Cómo permití que alguien más entrara en mi vida? Amaba a mi esposa y a mi hijo, de eso nunca había duda,
pero había momentos en los que me sentía invisible. Con el tiempo me había acostumbrado a la rutina, a ser el proveedor, el hombre fuerte que cargaba con todo. Y entonces llegó esa mujer con una sonrisa que me hacía sentir importante, especial. Al principio fue algo insignificante, pero los encuentros comenzaron a volverse más frecuentes, y antes de darme cuenta ya no podía detenerlo. Después de meses de debilidad con el cuerpo todavía resentido por lo vivido, recordé algo que Liliana me había dicho mucho tiempo atrás, cuando los problemas apenas comenzaban. Hazte una limpia, Enrique, tal vez eso te ayude. Aquella sugerencia me había parecido absurda en su momento, pero ahora, con el peso de la soledad y el vacío que dejó su partida, esas palabras resonaban en mi mente. Sin embargo, había algo que no tenía sentido. Si ella era la responsable de todo, ¿por qué me daría una solución para detenerlo? ¿Por qué sugerir algo que podría exponerla? Finalmente tomé la decisión de acudir a un curandero, algo que jamás hubiera considerado en otras circunstancias. La poca gente con la que aún podía hablar me recomendó a un hombre mayor en un pueblo cercano. Hablé con cautela, sin mencionar la traición que había cometido, pero el hombre parecía entender más de lo que decía. Al terminar, guardó silencio durante un largo momento, observándome como si estuviera buscando algo invisible a simple vista. Enrique, fue hecho con intención. Alguien usó su dolor y su rabia para destruirte desde dentro. Fue tu esposa. Ella cargó con algo que la transformó. Todo lo que sufriste fue producto de eso. El curandero comenzó un proceso que duró varias semanas. Usó rezos y rituales que nunca había visto antes. Durante las primeras sesiones sentí que el peso en mi pecho se intensificaba, como si algo oscuro estuviera resistiéndose a salir. Pero con cada limpieza, cada palabra pronunciada en aquel cuarto lleno de aromas de incienso, sentía como mi ser comenzaba a liberarse. Tu cuerpo está atrapado, pero también tu mente. Si no te liberas de la culpa, no hay curación completa, me dijo un día mientras quemaba copal alrededor de mí. Poco a poco el dolor de cabeza que me había atormentado desapareció. Las noches dejaron de estar plagadas de sueños oscuros y mi energía comenzó a regresar. Intenté buscar a mi esposa de nuevo. Después de 2 años de intentos fallidos me rendí. Liliana no volvería y Gregorio tampoco. Fue entonces que comencé a pasar más tiempo con la mujer con la que había iniciado todo este desastre. Al principio solo buscaba compañía, alguien con quien hablar y distraerme de la soledad que me rodeaba. Pero con el tiempo esa relación se convirtió en algo más. No era amor y lo sabía. Esa mujer, aunque atenta y cariñosa, nunca podría llenar el lugar que Liliana ocupaba en mi corazón. Pero parecía quererme, y yo agotado y derrotado me aferré a esa sensación. La gente del pueblo ya me juzgaba desde hacía tiempo, y estar con ella solo confirmó lo que todos pensaban de mí. Pero ya no me importaba. No tenía nada más que perder. Aún así, no podía evitar sentirme vacío. Cada noche mientras ella dormía a mi lado, mi mente regresaba a mi familia, a lo que había perdido por mi propia voluntad. Aunque mi cuerpo y mi mente se habían recuperado gracias al curandero, mi alma seguía cargando con el peso de mis errores. A veces, en las noches más silenciosas, me pregunto si Liliana alguna vez piensa en mí, si se arrepiente de lo que hizo así como yo. Pero esas preguntas nunca tendrán respuesta. Lo único que me queda es aceptar la vida que elegí. Una vida marcada por errores, arrepentimientos y oportunidades perdidas. Mis huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Es un placer poder estar con ustedes una vez más. Aprovecho para decirles que este es mi único canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz en otros lugares, no soy yo. Por favor, no consuman ese contenido. Si el relato les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Espero que se hayan portado bien y los Reyes Magos les hayan traído un regalo muy bonito. Un abrazo enorme y con mucho cariño. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.